Hola, bienvenidos a su canal jurídico en materia penal colombiana. Hoy nos encontramos reunidos para tratar la unidad número 7 de nuestro seminario en casación en materia penal. Vamos a hablar el día de hoy sobre la causal segunda de casación, considerada en el artículo 181 de la Codificación Procesal Penal, que hace referencia al desconocimiento del debido proceso por afectación sustancial de su estructura o de la garantía debida a cualquiera de las partes y que se atacan por vía de nulidades. Entonces, sin más preámbulos y no sin antes recordarles que se suscriban a mi canal a efecto de que tengan conocimiento de los nuevos videos que estoy montando sobre jurisprudencia o desarrollos jurisprudenciales. Demos inicio a la siguiente unidad. Desconocimiento del debido proceso. El recurso de control de casación, como un control constitucional y legal, procede contra sentencias proferidas en segunda instancia en los procesos adelantados por delitos cuando afectan derechos o garantías fundamentales por numeral segundo, desconocimiento del debido proceso por afectación sustancial de su estructura o de la garantía debida a cualquiera de las partes. Así contempla el numeral segundo del artículo 181. Pero miremos qué consiste. Entonces, aquí les he traído les he desarrollado este diagrama a efecto de una mejor comprensión. Entonces, el desconocimiento del debido proceso, hablemos o recordemos que de los errores que se presentan en una sentencia o dentro de un proceso, se presentan errores injudicando y los otros errores que habíamos guardado, que no los hemos desarrollado, se llaman errores improcedendo, ¿sí? Que son aquellos que recaen sobre la ley procesal. Pero estos errores improcedendo se dividen de dos tipos o en dos clases. Unos que son errores de estructura y otros que son errores de garantía. Entonces, por ejemplo, errores de estructura son desaciertos, yerros, que se incurren en alguna de las etapas o eslabones concatenados que tienen capacidad de alterar su estructura, bien sea ya en la formulación de imputación o de pronto en la acusación o en las audiencias correspondientes, en el mismo juicio oral o dentro de las sentencias. Pero los errores en garantía son irregularidades, yerros sustanciales que conducen a la invalidación de un proceso, ya sea, por ejemplo, por el desconocimiento del derecho de defensa del procesado, o se desconoció, por ejemplo, el principio de imparcialidad, ¿sí? O deficiencias en materia probatoria. Entonces, importante aquí, errores improcedendo en dos grandes grupos, errores de estructura y errores de garantía. Entonces, miremos que el debido proceso es quizás la base de toda nuestro derecho procesal colombiano. Contempla en el artículo 29 de nuestra Constitución y contempla toda una serie de garantías. Entonces, miremos que está relacionado primero con el principio de legalidad, ¿sí? Toda persona tiene que ser juzgado conforme a las leyes preexistentes. Ahí está el principio de legalidad. No solo comprende la observancia de los pasos que la ley impone en los procesos judiciales, ¿sí? Sino también el respeto de las formalidades propias de cada juicio. Y así lo dice el artículo 29, inclusive definiendo cuál es el juez natural y una serie de garantías, entre esas como el derecho de defensa, ¿sí? El de mantener su inocencia hasta que sea debatida y rebatida en juicio. Entonces, todas estas garantías inmersas dentro del debido proceso, si se llegan a violentar, ¿sí? Son meritorias de acusarlas en casación mediante esta numeral segunda que conlleva a las nulidades. Entonces, el ataque en casación por vulneración al derecho al debido proceso. Entonces, ¿qué corresponde? ¿Qué le toca hacer al demandante o al casacionista? Entonces, determinar en cuál de las diferentes eslabones concatenados y subsiguientes que lo estructuran
se presentó el defecto, el irremediable defecto, ya sea en la formulación de imputación o se dio en la acusación, dentro del juicio oral o en alguna de las audiencias que se hacían obligatorias para llegar a los fallos de instancia. ¿Cuáles garantías contemplan este debido proceso? Miremos, por ejemplo, dentro de ese artículo 29 se encuentra inmersa una cantidad de garantías que se han desarrollado en la norma sustantiva y procesal de la siguiente manera. Por ejemplo, encontramos el artículo 6 de la ley 906 del 2004, lo que hace el principio de legalidad. Eso es una garantía. Nadie puede ser juzgado sino conforme a las normas preexistentes. La garantía de la presunción de inocencia. Una persona tiene derecho a que se le mantenga esa presunción de inocencia hasta que ya es vencido en juicio. Aún así, y ahí nace otra garantía que es la del indubio pro reo, el cual si se avisora por parte del juez, de la CUO o de la CUEN, ¿sí? Esa duda, ¿sí? Frente a la materialidad, ¿sí? Y a la responsabilidad, pues debe prevalecer en favor del procesado. La garantía de defensa que contempla no solamente la defensa, el derecho de tener un abogado idóneo, ¿sí? Preparado, ¿sí? Sino la misma defensa material. Recuerden que el principio de defensa se divide en dos, sino el de defensa material y el de defensa técnica. El principio o la garantía de la contradicción, ¿sí? El derecho a poder controvertir las pruebas, ¿sí? A poder presentar las propias pruebas, la garantía de inmediación, que el juez sea garante y esté presente en la realización de dicho debate probatorio, la garantía de concentración, de publicidad del juez natural, la garantía de la doble instancia. La persona tiene derecho a apelar su sentencia y ya recuerden ustedes que a raíz del acto legislativo número 1 del 2018, pues la garantía de la doble conformidad, de la cual se venía hablando ya desde la sentencia 792 del 2014, CEDU 215 del 2016 y a modo de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia 1263 del 2019, AP 1263 del 2019, en el auto, perdón. La garantía de la cosa juzgada y la garantía de la exclusión de la prueba ilícita, las pruebas ilícitas y las pruebas ilegales, la cláusula de exclusión que hace referencia en el artículo 23. Todas estas garantías, principios que nosotros nos encontramos en nuestra codificación procesal, son componentes del debido proceso y cualquiera de estas garantías que se lleguen a violentar, pues son meritorias de acusarlas mediante la demanda de casación por la causal segunda, buscando las nulidades. ¿Cuáles son los vicios comunes que afectan el debido proceso? Entonces miremos, por ejemplo, el principio de congruencia, que ya vamos a desarrollarlos cada uno de estos de una manera mucho más profunda. Vemos cómo se partió la Corte Suprema de Justicia desde un principio de congruencia rígido a llegar ya a uno que hoy llamamos uno flexible, ¿sí? Y entonces solamente se acusaba por los delitos que estaban inmersos en la formulación de acusación y llegamos ya hoy a un punto donde la Corte dice, no, por cualquiera de los que estén dentro del Código Penal. Entonces, ¿cómo se fue modulando eso a través de la Corte Suprema de Justicia hasta tener un principio de congruencia flexible? La falta de motivación en la sentencia, ¿sí? Sentencias ambivalentes, la falta de motivación, vamos a desarrollar la falta de defensa técnica, la vulneración al principio del non bis in idem y la violación al principio de cosa juzgada. Quizás son los vicios más comunes que afectan el debido proceso. No quiere decir que sean los únicos. Veamos primero qué es, en qué consiste la nulidad. Entonces, la nulidad es una sanción procesal que se establece ya sea por desacato o por contrariar una norma orientada por principios que son fundantes del derecho y que puede estar enfocada a regir la ritualidad de un proceso o que puede estar orientada a proteger derechos o las pretensiones de una de las partes. Una invalidez de todo lo actuado, de lo anterior se desprende una invalidez de todo lo actuado dentro de esa irregularidad, y es que de una vez se puede determinar ante la Corte que esa nulidad o que esa violación de esa garantía conlleva a una lesión para la parte que le está invocando, pues de declararse esa nulidad se debe retrotraer el proceso al momento donde se presentó esa violación de esa garantía fundamental. Se debe retrotraer. Entonces,
esa es la sanción que se tiene, una sanción procesal, volver a iniciar el proceso. Pero miremos que verdaderamente lo miramos como una sanción procesal, pero miremos la carga para el procesado. Está bien que en Colombia se somete a una persona después de estar 4, 5, 6 años dentro de un proceso y se llega a demostrar una violación de garantías, establecer un punto de nulidad, por ejemplo, de la imputación, volver a someter a la persona a esa carga forzosa de someterse a un proceso en Colombia. Miremos los principios que orientan la declaratoria de la nulidad. Entonces, estos principios como tal, la ley 906 del 2004 no los contempla. La ley 906 del 2004, a partir del artículo 455, que habla sobre la ineficacia de los actos procesales, donde contempla básicamente 4 artículos, pero no desarrolla los principios que se orientan para la declaratoria de la nulidad. El artículo 310 de la ley 600 sí los tiene, y bajo esos principios se rige hoy en día la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Por ejemplo, el primero dice: no se declarará la validez de un acto cuando cumpla la finalidad para la cual estaba destinado, siempre que no se viole el derecho de defensa. Y es que ocurre que nosotros invocamos nulidad, pero muchas veces nosotros como defensores estamos subsanando esas deficiencias, ¿sí? Esos actos inválidos se están subsanando dentro del proceso. Entonces, los principios que orienta aquí son claros, y miremos, por ejemplo, el segundo: quien alegue la nulidad debe demostrar que la irregularidad sustancial afecta garantías de los sujetos procesales o desconoce las bases fundamentales de la instrucción en juzgamiento. Tercero, no puede invocar la nulidad del sujeto procesal que haya coadyuvado con su conducta a la ejecución del acto irregular, salvo que se trate de la falta de defensa técnica. Entonces, por ejemplo, si el abogado ha coadyuvado, ¿sí?, y después viene a alegar en casación: no, es que hubo una violación de una garantía fundamental porque no se me concedió esto en tal audiencia. No, porque lo subsanó. Es decir, aquí se tiene que mostrar que, salvo que sea la falta de defensa técnica, ¿sí?, conllevaría a esa nulidad. Y ya vamos a ver cómo, para demostrar esa falta de defensa técnica, se tiene que demostrar por unos estándares que ha establecido la Corte. Eso no es solamente decir: no, es que el abogado debió haber hecho eso. Se debe demostrar que eso que debió haber hecho es relevante en el desarrollo del proceso para cambiar o advertir los resultados diferentes de la sentencia. Entonces, el cuarto: los actos irregulares pueden convalidarse por el consentimiento del perjudicado siempre que se observen las garantías constitucionales. Solo puede decretarse cuando no exista otro medio procesal para subsanar la irregularidad sustancial, y es que es el extremo, es decir, lo último a que se debe recurrir es a la nulidad, ¿sí? De hecho, dentro del trámite, dentro del desarrollo del proceso, existen momentos, por ejemplo, como en la acusación, para advertir si encuentran las partes alguna nulidad que puedan invocar. Eso no quiere decir que de pronto uno reciba el caso, y si observó usted que en la acusación lo recibió no para preparatorio, y observó usted que en la acusación alguna irregularidad que puede afectar las garantías procesales, no la puede usted advertir en la preparatoria, ¿no? Entonces, esto para eso, advertirles de que no solamente en la acusación se puede hacer esa enunciación de esas nulidades, ¿no? Sexto, no podrá decretarse ninguna nulidad por causal distinta a las señaladas en esa norma. Entonces, estos son principios que orientan, que no los tiene la ley 906 del 2004, y miremos cómo por vía jurisprudencial se le ha dado estos nombres, que es importante. Entonces, la sentencia 28716 del 29 de julio del 2008 trae de una manera muy ilustrativa, muy pedagógica, los principios que contemplan o que rigen las nulidades. Entonces, miremos el principio de trascendencia, que es uno de los principios quizás que yo siempre les he recalcado, que es en el cual se debe
se debe insistir porque es aquel que le logra demostrar a la Corte que es de vital importancia porque no haberse presentado, otra sería la suerte, por ejemplo, del procesado, otra sería la suerte de las víctimas, estarían ante una justicia, ¿sí? Entonces se debe demostrar eso. Entonces dice que quien solicita la declaratoria de nulidad tiene el indeclinable deber de demostrar no solo la ocurrencia de la incorrecta denunciada, sino que ésta afecta de manera real y cierta las garantías de los sujetos procesales y socava, deprime las bases fundamentales del proceso. Miremos el principio de instrumentalidad de las formas. No procede la invalidación cuando el acto tachado irregular ha cumplido el propósito para el cual está destinado siempre que no se viole el derecho de defensa. El de taxatividad, y es que solamente se puede declarar la nulidad o declarar la invalidez de la actuación invocando las causales establecidas en la ley. Entonces, si estamos en la ley 906 del 2004, les refería ahorita desde el artículo 455 hasta el artículo 458, hace referencia a esas causales. Entonces, el artículo 455 conlleva lo que tiene que ver con la nulidad derivada de la prueba ilícita, ¿no? Donde se tienen que considerar aspectos, ¿sí? Para que sea excluida del debate probatorio, aspectos como el vínculo atenuado, la fuente independiente, el descubrimiento inevitable, ¿sí? Y las demás que establezca la ley. El artículo 456, que hace referencia a la nulidad por incompetencia del juez. El artículo 457, que es importante porque es que ahí es donde se desarrollamos la mayoría y es causal de nulidad la violación del derecho de defensa o el debido proceso en aspectos sustanciales. Y vemos otros principios como el de convalidación, ¿sí? Cuando el vicio es convalidado por las partes, el de residualidad, que es la única forma de enmendar el daño o el agravio es declarando la nulidad. Por eso le digo que la declaración de nulidad, el principio de residualidad es porque es lo último a lo que se debe acudir. Es lo último que se debe acudir. ¿Por qué? Por lo que implica retrotraer todo un proceso a una instancia anterior, contrayendo eso muchas veces a que se pueda ya caer en prescripción, ¿sí? Y entonces se verán vulnerados no solo garantías, por ejemplo, para las víctimas. Entonces es a lo último que se debe acudir, es a la nulidad. Y el de acreditación. Entonces, de las causales de nulidad que tenemos nosotros en la ley 906 del 2004, ¿sí? Por ejemplo, ya lo refería, la nulidad derivada de la prueba en el artículo 455, ¿sí? Y el artículo 23, la nulidad por incompetencia del juez, que hace referencia a la artículo 456, y la nulidad por violación a garantías fundamentales, entre esas el derecho de defensa y defensa material y defensa técnica y debido proceso en aspectos sustanciales, como lo tiene el artículo 457. Pero miremos la nulidad frente a la prueba ilícita, ¿sí? Entonces, cuando la nulidad se pregona de una prueba respecto a la prueba ilícita, la ley 906 advierte en su artículo 23, que habla sobre la exclusión de la prueba, ¿sí? Hace referencia a que toda prueba obtenida con violación de garantías fundamentales será nula de pleno derecho, por lo que deberá excluirse la actuación procesal. Recuerde que, pues, muchas veces aquí se tienen en cuenta pruebas, ¿sí? Mediante unos criterios, el vínculo atenuado, la fuente independiente, el descubrimiento inevitable y otras que establezca la ley, para lo cual la Fiscalía, de querer que se valgan estas pruebas, que sean tenidas en cuenta, tiene que demostrar que está dentro de estos criterios, ¿sí? Que es necesario que se tenga entre el debate probatorio porque está enmarcado entre esos criterios, de lo contrario va a ser excluido. Miremos que la sentencia 591 del 2005 habla puntualmente que la prueba ilícita se alega por nulidad cuando se haya presentado en el juicio la prueba ilícita omitiéndose la regla de exclusión y esta prueba ilícita haya sido el resultado de tortura, desaparición forzada o ejecución extrajudicial. Esos tres casos. Solo en estos casos que la prueba es ilícita se debe anular el proceso, cambiar de juez que está conociendo la actuación y repetir toda la actuación. Recuerden que uno de los aspectos que tiene procesales
es la pérdida de competencia del juez que lleva el caso, pues de conocimiento. ¿Por qué? Porque se dice que ya se declara viciado, contaminado porque ya conoció. Entonces pierde esa objetividad, esa imparcialidad del juez, ¿sí? Y los demás conceptos que se quieran dar a lugar a considerar prueba ilícita se deben atacar como un error de derecho por violación indirecta de la ley sustancial por falso juicio de legalidad. Ya cuando entremos a ver la causal tercera, ¿sí? Sobre lo que tiene que ver errores de derecho, vamos a ver la falsa juicio de legalidad y el falso juicio de convicción. Eso lo veremos en la próxima unidad. Entonces, aquí lo importante y relevante es que la misma Corte Constitucional, desde sentencia 591 en 2005, habla que se debe repetir, ¿sí? Anular el proceso y repetir, cambiando de juez y todo, solamente cuando las pruebas hayan sido obtenidas, ¿sí? Por tortura, por desaparición forzada o por ejecución establecida. Violación de garantías fundamentales. Ahora, cuando la nulidad se pregona por violación a garantías fundamentales en consonancia con el artículo 457, es causal de nulidad la violación del derecho de defensa, ¿recuerden? O del debido proceso en aspectos sustanciales. Entonces vamos a mirar cuáles son esos aspectos. Por ejemplo, hablemos de una garantía fundamental, la del derecho de defensa. Miremos el ataque en casación por violación al derecho de defensa. Entonces, primero partamos diciendo que el derecho de defensa consideramos existen dos, derecho de defensa material y el derecho de defensa técnica. Entonces, el derecho de defensa no se limita a la actividad que debe cumplir el defensor a través de la defensa técnica, sino también de una manera amplia aquellas actividades de autodefensa, aquellas actividades que son propias del sindicado por medio de defensa material y que se vulneran, ¿sí? Y aquí, ¿qué es necesario? Entonces, para fines de ubicar la vulneración al derecho de defensa dentro de la demanda de casación, ¿sí? Vale decir que ocasiona una afectación a garantías procesales si se trata de la violación del derecho de defensa material o técnica, es necesario lo siguiente. Primero, determinar los defectos que lesionaron esta garantía y argumentar y demostrar que por su gravedad y trascendencia resulta inevitable su declaratoria. Es decir, se muestra en qué aspecto fue donde se violentó esa garantía y se tiene que demostrar de que por esa gravedad no hay otro recurso que el de nulitar y volver o retrotraer el proceso a esa fase ulterior. Miremos qué garantías contemplan el derecho de defensa a modo de ilustración en la sentencia 371 del 2011. Si fueron estipuladas. Entonces, dice, por ejemplo, ni en la Constitución ni en los tratados internacionales de derechos humanos se ha establecido un límite temporal para el ejercicio del derecho de defensa. Se ejerce desde el primer momento. Inclusive, uno va como abogado a solicitarle cuando se le acerca a un cliente y le dice, doctor, tengo conocimiento que hay contra mí una denuncia en la fiscalía, y uno va, y entonces el fiscal o el asistente, muchas veces no el fiscal, el asistente le dice, doctor, usted sabe que estamos en etapa indagatoria y está prohibida porque es reserva, la investigación es reserva, y entonces usted no tiene derecho ni a conocer la noticia criminal. Pues no, la Corte se ha pronunciado, el derecho de defensa se puede establecer desde el primer momento en que usted tiene conocimiento de que hay una investigación en su contra, ¿sí? Y la denuncia, tiene usted derecho a conocerla. Lo que no le van a excluir son las actuaciones que están haciendo investigativas, pero usted tiene derecho a conocer la denuncia, la base de la denuncia y todo el soporte que se corrió en contra suya para soportar dicha denuncia. Segundo, el derecho de defensa es general y universal y en ese contexto no es restringible, al menos desde el punto de vista temporal. El ejercicio del derecho de defensa surge desde que se tiene conocimiento que cursa un proceso en contra de una persona y solo culmina cuando finalice dicho proceso. El derecho de defensa como derecho fundamental constitucional es un derecho de prima facie que puede ser ejercido directamente por un procesado al interior de un proceso penal. El procesado puede hacer valer por sí mismo sus argumentos y razones dentro de un proceso judicial. Sexto, el derecho de defensa se empieza a ejercer desde el mismo momento que se inicia la investigación. Séptimo, constituye una de las principales garantías del debido proceso
y representa la oportunidad reconocida a toda persona en el ámbito de cualquier proceso de actuación judicial o administrativa de ser oído, de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar pruebas en contra y de solicitar la misma práctica y evaluación de las que él estime favorables, así como ejercitar los recursos que la ley otorga. No solamente el defensor, la defensa técnica, el procesado tiene esas facultades y las puede invocar. Miremos, por ejemplo, en casos donde el procesado inclusive es el mismo abogado y al ver de pronto la deficiencia técnica de la defensa técnica, él podría invocar y solicitar contrainterrogar o ejercer el contrainterrogatorio, por ejemplo, y solicitar la práctica de unas pruebas. Eso es permitido en nuestra codificación procesal. La importancia del derecho de defensa en el contexto de las garantías procesales radica en que con su ejercicio se busca impedir la arbitrariedad de los agentes estatales y evitar la condena injusta mediante la búsqueda de la verdad con la activa participación o representación de quien pueda ser afectado por las decisiones que se adopten sobre la base de lo actuado. Y noveno, en el contexto de los procesos penales, el derecho a impugnar la sentencia condenatoria adquiere carácter fundamental, por lo que el Estado tiene la obligación de garantizar su efectividad de tal derecho. Bien, pues este es el resumen. Lo traía a modo de que pudieran ustedes mirar que el derecho de defensa está contemplado desde la misma base constitución política nuestra, pero el desarrollo constitucional puntualmente en qué aspectos considera relevante el derecho de defensa. Y en sentencia CU 044 del 2005, frente a lo que hace el derecho de defensa técnica, dice la Corte Constitucional lo siguiente: el sindicado se encuentre representado por un defensor idóneo, esto es, de una persona con suficientes conocimientos de derecho, que esté habilitada para afrontar con una adecuada solvencia jurídica las vicisitudes que de ordinario se presentan en el proceso, de manera que pueda asegurarle una defensa técnica y la oportuna y eficaz protección de sus derechos fundamentales. Ello naturalmente supone que la actuación del defensor no solo debe ser diligente, sino eficaz, lo cual solo puede garantizarse o ser el resultado de su propia formación profesional, pues de esta depende su habilidad para utilizar con propiedad los medios e instrumentos de defensa que el estatuto procesal respectivo ha instituido en la búsqueda de una decisión ajustada al derecho de la justicia. Pues mire, este fue un desarrollo desde el año 95 que se hizo sobre el derecho de defensa técnica. Y es que no solamente el hecho de tener un abogado que lo acompañe a uno se da una defensa técnica. Mire las circunstancias en que denota la misma Corte Constitucional, una persona que sea una defensa técnica oportuna y eficaz, que sea capaz de interponer los recursos en el momento oportuno y que sea capaz de determinar cuál es el nivel, por ejemplo, probatorio que requiere para contrastar con las teorías, las tesis de la Fiscalía, ¿sí? No se puede, uno entiende muchas veces y las personas dicen es que la defensa, la técnica o la estrategia de defensa es quedarse callado, ¿no? Muchas veces no es una buena estrategia. Entonces ahí se puede, mediante esos comportamientos, se puede avisorar si se carece de una defensa técnica para poder invocar dentro de la causal de nulidad por una violación de una garantía fundamental como el derecho de defensa técnica. Bueno, entonces, miremos, por ejemplo, la Corte, las cargas que ha impuesto, por ejemplo, para invocar esa nulidad por falta de defensa técnica. Entonces dice, el profesional a cargo en la misma dejó de solicitar, dice, si la nulidad que se pretende hacer valer tiene vinculación con el derecho de defensa por ausencia de esta garantía porque el profesional a cargo de la misma dejó de solicitar pruebas o dejó de interponer los recursos conocidos por la ley, o si desconoce el principio de imparcialidad en materia probatoria, el demandante deberá, mire la carga que coloca la Corte Suprema de Justicia para que el casacionista, las personas que desarrollamos, debe ajustarse a estos presupuestos. Sentencia 24323 del 2005. Primero, se debe especificar la fase procesal en la que se careció de defensa, las pruebas, actuaciones y decisiones que así se cumplieron. Segundo, se deben indicar cuáles son aquellos medios probatorios cuya ausencia extraña, por ejemplo, documentos, testimonios, experticios e inspecciones la parte que lo está alegando. Se debe explicar razonadamente que tales medios de convicción
eran procedentes, eran necesarios para estar, perdón, eran procedentes para estar admitidos en la legislación procesal penal, eran conducentes por relacionarse directamente con el objeto de investigación o el juzgamiento y factibles de practicar, puesto que ni los abogados defensores ni los fiscales están obligados a intentar la realización de lo que no es posible lógica, física ni jurídicamente. A nadie se le puede impedir lo imposible. Entonces, toda esta carga se debe demostrar. Aunado a lo anterior, el casacionista debe aproximarse al contenido material de las pruebas omitidas para brindarle a la Corte Suprema de Justicia la oportunidad de confrontar el aporte de aquellos elementos de juicio con las motivaciones del fallo y de esta manera poder concluir si en realidad se han vulnerado las garantías fundamentales del procesado. Mire la carga que le pone. No es usted solamente llegar y decir, no, es que yo observo que el defensor no pidió esta prueba que era importante y por tal razón una violación de una garantía fundamental por falta de defensa técnica, ¿no? Tiene que argumentar y se tiene que probar, ¿sí? ¿Por qué era relevante eso? Quinto, que el recurrente se ocupe acerca de la manera como las pruebas dejadas de practicar por la postura negligente del anterior abogado o defensor o por la falta del deber de objetividad de la Fiscalía tenían capacidad de incidir favorablemente en la situación del procesado, ¿sí? O sea, hay que hacer una carga argumentativa y demostrativa de que la prueba que se dejó de solicitar tenía la capacidad, ¿sí?, para rebatir la teoría que tenía de la Fiscalía, porque recuerden que si no se da ese principio de trascendencia, no prospera el recurso, no prospera la demanda de casación. Sexto, relacionar con la trascendencia el vacío dejado por la prueba cuya práctica se omitió y que la posibilidad de declarar la nulidad no deriva de la prueba en sí misma considerada, sino de su confrontación lógica con las que sí fueron tenidas en cuenta por el juzgador como soporte del fallo. Fíjense la carga, y esto es supremamente importante porque cuando se invoca esta causal, ¿sí?, de la nulidad por violación a la garantía del derecho de defensa técnica, se tiene que desarrollar estos presupuestos que contempla la Corte Suprema de Justicia. Bueno, hay otra de los motivos frecuentes por los cuales se incurre en nulidad y es frente a la sentencia, la falta de motivación, las sentencias ambivalentes. Entonces, primero miremos que la sentencia es la decisión quizás más importante dictada por una autoridad del Estado que está investida de jurisdicción, que no solo debe cumplir los requisitos establecidos en la ley en cuanto a su forma y contenido para poder emitir una sentencia, debe hacer una valoración integral, ¿sí?, bajo la sana crítica, el sano juicio, el sano raciocinio, de toda la valoración en conjunto, ¿sí?, motivación de la sentencia para poder emitir un fallo, ¿sí? Dicha prudencia no es un simple acto formal, sino es el producto de un análisis conceptual, probatorio, sustantivo y procesal de unos hechos sobre los cuales versa el proceso y de las normas constitucionales y legales que se aplican al caso de concreto. Eso en sí es una sentencia. Esto para que entremos de base, para que entremos a decir lo siguiente. Entonces, que en una sentencia podemos encontrar, por ejemplo, una ausencia absoluta de motivación. Y entonces diremos que es la primera falencia y que se presenta cuando el juzgador, pues el tribunal, omite precisar los fundamentos fácticos y jurídicos en los cuales sustenta su decisión, ¿sí? Entonces, ausencia absoluta de motivación. Pero encontramos otra, que es la motivación incompleta o deficiente, que es cuando se omite analizar cualquiera de estos dos aspectos, o lo hace en forma tan precaria que no es posible determinar su fundamento. Uno ve unas motivaciones que uno, disculpe la expresión, de una manera tan insulsa, de una manera tan precaria, y uno dice, y ya concluyó, pero no encuentro que haya concluido de lo que motivó. Entonces, eso se llama motivaciones incompletas o deficientes. Hay otra tercera falencia que se presenta entre las sentencias, que es la inequívoca, ambigua, bilógica o ambivalente. Entonces, los argumentos que sirven de sustento a la decisión se excluyen recíprocamente, impidiendo conocer el contenido de la motivación, o cuando las razones que aduce el juzgador contrastan con la decisión que toma en la parte resolutiva. ¿Cómo así? Reconoció
aquí la duda, en la motivación se observa la duda y aún así condenó. Entonces son cuestiones que van contrarias, es ambivalente, ilógica, es ambigua. No podemos entender que motiva de una manera, haciendo ver, por ejemplo, a la duda, ¿sí? Que frente a la duda por el principio constitucional y procesal, pues favorece al procesado y aún así termina condenando. Y la cuarta, sofística, aparente o falsa, cuando la motivación contradice en forma grotesca la verdad probada. Esas son las cuatro falencias que observamos nosotros dentro de una sentencia. Pero entonces, ¿cómo se ataca? Miremos que, primero, la doctrina de la Corte Suprema de Justicia considera que en los eventos en que la sentencia se observe ausencia, motivación incompleta y motivación ambivalente, por tratarse de errores de procedimiento, se debe recurrir por la causal de nulidad, es decir, la causal segunda, ¿sí? Porque tiene que ver con errores de procedimiento. Y miremos la segunda, es decir, el segundo criterio, la Corte frente a los vicios, la sentencia tiene esos dos criterios, el primero, y este segundo es por motivación falsa, es decir, aquella que se aparte de manera abierta, manifiesta, patente, la verdad que reflejan las pruebas, conlleva que se estructure a partir de errores de la apreciación probatoria, pues se debe cuestionar por violación indirecta, por errores de hecho o errores de derecho. Entonces, mire los dos aspectos fundamentales. No todo, ante un vicio en la sentencia, tenemos que determinar qué tipo de vicio se observa en la sentencia, ¿sí? Si es ambivalente, ¿sí? Como el caso anterior, perdón, si es incompleta, ausente de motivación y ambivalente, entonces nos vamos por nulidad. Pero si es por una motivación contraria, deficiente en la aprobación, en la apreciación probatoria, ¿sí? Entonces debemos atacarla por la violación indirecta por errores de hecho o derecho de la violación de la norma sustancial. Recuerden ustedes que la violación directa se afecta sin tener en cuenta los hechos, se deben asumir como tal y lo probado. En esto, la violación indirecta, primero, para violar la norma, es porque se ha afectado los hechos o el caudal probatorio. Por eso es que se incurre en esa violación indirecta después de. Entonces se debe atacar por esta, alegando esa causa. A nivel de esquema, les tengo aquí, es decir, falta de motivación, la vamos por nulidad, motivación incompleta, nos vamos por nulidad, motivación ambivalente o ilógica, nos vamos por nulidad, pero ante una motivación falsa o sofística, ¿sí? No está de acuerdo con las pruebas, nos vamos por la violación indirecta por error de hecho o de derecho. Miremos ahora el principio de congruencia. Les alcancé a hablar al principio de la charla. El principio de congruencia, es decir, según el artículo 448, el acusado no puede ser declarado culpable por hechos que no consten en la acusación ni por delitos por los cuales no se ha solicitado condena. Bueno, esto ya hemos visto los criterios que ha traído la Corte Suprema de Justicia. Ha cambiado, partió de una congruencia rígida, como fue al principio de nuestra ley 906 del 2004, hasta hoy en día tenemos una flexible, ¿sí? Una semi, entonces donde decía que se podía condenar inclusive por un delito de menor entidad siempre que cuando no agravara las circunstancias del procesado. Hoy en día ya la posición es tan flexible que dice, no, si no es eso por alguno de los delitos que estén contemplados en el Código Penal, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, no está expresamente contemplado como un principio, sí mantiene una íntima conexión con el ejercicio del derecho de defensa, de tal suerte que no se trata de una simple directriz, sino de una garantía judicial esencial para el procesado. Por esa misma razón, por ser esa garantía, no se puede invocar sino por causal de nulidad, es decir, invocando o solicitando la nulidad del actuado. Miremos en este diagrama la acusación, el principio de acusación, el principio de congruencia dentro de la acusación y la sentencia, la congruencia como tres aspectos principales, una congruencia personal, donde debe ser la misma persona que concurre, ¿sí? O sobre la cual ya es la denuncia, se ha formulado la imputación hasta la condena, la congruencia fáctica, los mismos hechos,
con las circunstancias de tiempo, modo y lugar, no pueden ser alteradas. La Corte se ha pronunciado de diversas maneras. La posibilidad de modificar la calificación jurídica, no obstante, la situación fáctica debe permanecer inalterable, ¿sí? Es en lo que más se ha hoy en día como recalcado la Corte Suprema de Justicia, la congruencia fáctica. Y la congruencia jurídica es la que les estaba enunciando, que ha cambiado, ¿sí? Posibles cambios. Vemos, por ejemplo, en sentencias de pronunciamientos de la 41315 del 2014, mayo del 2015, el 45043 y la 44425 de mayo del 2016, por ejemplo, que la Corte tenía este concepto, con claro reconocimiento de que ese principio no es estricto. La Corte ha admitido que el juez puede desviarse jurídicamente del contenido de la acusación y condenar por un delito distinto al allí imputado siempre que el nuevo injusto sea del mismo género y con este se favorezca los intereses del procesado. Recuerden que en ese momento decía, es que el delito siempre y cuando esté dentro del mismo bien jurídico y dentro del mismo capítulo, ¿sí? Entonces esa fue una postura que tuvo la Corte, que se dio con estos fallos, que no se modifique el núcleo fáctico de la acusación, entre eso siempre ha sido constante la Corte, no modificar el núcleo fáctico, que debe mantenerse inalterable e invariable, el nuevo delito sea de menor entidad y no se lesionen los derechos de las partes. Hasta pasar ya a lo último que tenemos, sentencias 45589 del 30 de noviembre del 2016, cuando cambia el criterio de la Corte, y de la 43041 del 2017 en ponencia de la magistrada Patricia Salazar Cuellas, que advierte. Debe advertirse también que la identidad del bien jurídico no es un presupuesto insoslayable del respeto al principio de congruencia y por ende la posibilidad de condenar por una conducta punible distinta a la definida en la acusación. Ya en múltiples decisiones se ha insistido en que la modificación de la adecuación típica de la conducta puede hacerse dentro de todo el Código Penal, sin estar limitado por el título o el capítulo, ni por ende por la naturaleza del bien jurídico tutelado. Que decía, no, es que este delito no corresponde al bien jurídico, ¿sí? Está dentro de otro y no se puede, no. La Corte con estos pronunciamientos ahí ya deja un principio de congruencia flexible que tanto pues yo considero que es un poco peligroso, pero eso será tema en otra charla. Aquí a modo de ejemplo, les traigo algunos pronunciamientos de la sentencia por allá del 2008, lo que se consideraba el principio de congruencia en sus líneas jurisprudenciales, en los cuales se consideraba la Corte que había ese quebranto, esa violación al principio de congruencia, ya sea por acción o por omisión, cuando se condenaba por hechos distintos a los contemplados en las audiencias de formulación de imputación o acusación, o por delitos no atribuidos en la acusación. Bueno, son 4 ítems que tenía y ahí les dejo a modo de cultura general. Vuelvo y les digo, esto ya ha ido cambiando hasta un principio de congruencia flexible como el que tenemos hoy en día. Entonces, como técnica en casación, la única causal que opera, ¿sí?, por la cual debe invocarse para atacar esta violación de este principio, ¿sí?, es la contemplada en el numeral segundo del artículo 181 de la Ley 906 del 2004, que está reservada para proponer la violación del debido proceso por afectación sustancial de su estructura o de la garantía de vida a cualquiera de las partes y que trae como consecuencia la declaratoria de la nulidad. Así, por ejemplo, sentencia 44287, el 25 de mayo del 2015, en ponencia de magistrada la doctora María Rosario González con el doctor Gustavo Enrique Malo Fernández, de la cual inclusive les hago una recomendación que habla esta sentencia sobre la evolución del principio de congruencia, pues refiere lo siguiente: cuando se profiere un fallo con desconocimiento de los parámetros de la acusación, se afectan las reglas del debido proceso en su estructura básica, así como las garantías debidas a los intervinientes, motivo por el cual tal incorrección es demandable bajo la égida de la causal segunda dispuesta en el artículo 181 de la citada legislación procesal del 2004. Miremos una más reciente, el 2017, un auto de inadmisión, el 48253, en cabeza en ponencia del doctor Eugenio Fernández Cambio. Entonces dice, el alegado desconocimiento del principio de congruencia
vicio que debe alegarse y acreditarse en sede de casación con apego a las exigencias de la causal consagrada en el artículo 181, numeral 2 de la ley 906 del 2004, reservada justamente para proponer la vulneración del debido proceso por afectación sustancial de su estructura o de la garantía de vida a cualquiera de las partes, y el axioma en cuestión, como se ha reconocido por inveterada jurisprudencia, es una de las garantías que integra el debido proceso. ¿Cuál? El principio de congruencia. Vuelvo y les digo, el cual, por criterio de la misma Corte Suprema de Justicia, ha sido cambiante desde un principio de congruencia rígido, como estuvo en sus albores, hasta hoy tener uno flexible, ¿no? Miremos otro de las situaciones por las cuales se podría evitar la nulidad, la prescripción de la acción penal. Entonces miremos, para esto traigamos este ejemplo. El 23 de julio de 2015, el Tribunal Superior de Bucaramanga profirió de sentencia de segunda instancia de decisión mediante la cual condenó a los procesados como coautores del delito de lesiones personales dolosas. Cuando el tribunal profirió la sentencia de segunda instancia, ya había operado la figura de prescripción de la acción penal. Recuerden ustedes que una vez se instala la demanda de casación, se suspenden los términos por 5 años, ¿sí? Pero aquí dice, cuando el tribunal profirió la sentencia, ya había operado la figura de la prescripción de la acción penal por el delito de lesiones personales y, en consecuencia, el haberse dictado sentencia en estas condiciones genera una nulidad por violación al debido proceso. Claro, el Estado, cuando prescribe, no tiene ya facultades para prescribir a la persona, toda vez que el tribunal lo único que le correspondía en esas condiciones eran decretar la prescripción de la acción penal y, en consecuencia, proferir cesación del procedimiento a favor de los detenidos. Recuerden ustedes que la prescripción es el término que tiene el Estado para perseguir a una persona, ¿sí? Y eso implica hasta dictar sentencia de segunda instancia, ¿ok? Entonces, ya habiendo, antes de dictar la segunda, ya habiéndose fenecido esos términos, no le quedaba sino cesar la persecución. Al amparo de la causal segunda de casación consagrada en el numeral segundo del artículo 181 de la ley 906 del 2004, se acusa la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Bucaramanga por violación directa de los artículos 83 de la ley 599 del 2000 y 292 de la ley 906 del 2004 por falta de aplicación de los mismos, 112 y 113 de la 599 del 2000 por aplicación indebida del mismo, conllevando además la violación del artículo 457 de la ley 906 del 2004. 457, recuerde que es una garantía fundamental, una de las garantías, la 457 hace referencia a la nulidad por violación a garantías fundamentales, ¿sí? Y el hecho ya de que usted no pueda ser perseguido le están violando una garantía, ¿sí? Porque recuerde que ese debido proceso es conforme a las leyes preexistentes al momento, y si ya no tenía facultad para que se siguiera investigando, pues hay una vulneración, principio de legalidad, conllevando además violación del artículo 457 de la ley 906 del 2004, por haberse dictado sentencia en un juicio judicial de nulidad de índole legal y absoluta por violación al debido proceso. Entonces, aquí se invoca la nulidad, ¿sí? Demostrando que hubo una violación directa de la ley sustancial de los artículos 83, que es el que habla de la prescripción de la acción penal. ¿Qué efectos trae la nulidad? Pues es una sanción, como yo lo decía anteriormente, que obliga a que se deba retrotraer el proceso, es decir, enviarlo a unas etapas previas, remitirlo al momento desde el cual se siente o se avisora que fueron vulnerados los derechos, con el objetivo de que se restablezca, haciendo que las actuaciones cobijadas con el decreto de la nulidad se tengan como inexistentes o no producidas sin que pueda generar efecto alguno. Recuerden ustedes que la ley 600, la prueba se mantiene. En la ley 906 del 2004, la prueba no persiste, porque la prueba se practica en la audiencia de juicio oral, de tal razón que si la violación estuvo desde la acusación, ya hubo juicio, ¿sí? O a segunda instancia, todo eso se debe retrotraer y se pierde, se debe volver a practicar esas pruebas porque no existe, no hay prueba. La prueba en la ley 906 del 2004 no se mantiene, en la ley 600 es diferente, ¿sí? Lo cual incide considerablemente en aspectos como la dilación del proceso, y es lo que yo les decía, retrotraer muchas veces
es someter a una persona a otra carga de otros 5 o 7 años, someterse a un proceso, ¿sí? El otorgamiento de libertad para los acusados y en diversos casos diremos que culmina con cierta impunidad. Partamos del principio que estamos en representación de víctimas, ¿sí? Y que el efecto de retrotraer conlleva que no alcanza, porque ya estamos a punto de prescribir, ¿sí? Y obligaría a que se corran las 2 instancias y todo, no alcanzaría el tiempo y muy probablemente prescriba la acción penal. Entonces, por eso es que debe ser de carácter residual, ¿sí? Por todo lo que conlleva decretar una nulidad. Bueno, aquí ya estoy haciendo hincapié ese principio de residualidad, diciendo que es menester advertir que en atención a ese principio, lo que gobierna la declaración de las nulidades ordena acudir a esta acción cuando no existe otro medio procesal que permita subsanar la irregularidad. Miremos cómo se ataca una técnica en casación para atacar la nulidad. Entonces, este auto del 28 de octubre del 2015, radicado 45573 del doctor Eugenio Fernández Calier, nos trae algunos tópicos, es decir, es lo que yo he denominado las cargas, la carga que nos coloca la Corte para que ataquemos de esa manera. Entonces dice, solo es posible solicitar la nulidad por los motivos expresamente previstos en la ley, principio de taxatividad, quien alega la configuración de un vicio enervante, debe especificar la causal que invoca y señalar los fundamentos de hecho y derecho con los que se apoya el principio de acreditación, el principio de protección, principio de convalidación, numeral quinto, el principio de instrumentalidad, no procede la rescisión cuando el acto tachado irregular ha cumplido el propósito para el cual estaba destinado. Esto básicamente es recalcar lo que ya en diapositivas anteriores les mostraba, ¿no? Los principios que rigen para la nulidad. Básicamente son unas cargas que impone la Corte para que se desarrollen de toda esa manera, declarando, demostrando esos principios. ¿Ve? El numeral 7 dice, además que para enmendar el agravio no existe remedio procesal distinto a la declaratoria de la nulidad. Ese sería el principio de residualidad. Aquí, frente a la técnica, tenemos la he diagramado en estos 11 pasos. Primero, concretar la clase de nulidad que se invoca, mostrando sus fundamentos, especificando las normas que se estimaron infringidas, precisando de qué manera esa irregularidad denunciada ha repercutido definitivamente en la afectación del trámite, señalando desde qué momento procesal pide que se declare la nulidad, indicando los motivos por los cuales alude. Cuando hay varias irregularidades con capacidad anulatoria, seleccionar la más importante. En una ocasión, en una charla anterior les decía que veíamos, por ejemplo, observación de una violación de una garantía y que podíamos recurrir en nulidad, que la observamos en la imputación, pero también la observamos en la acusación. Deberíamos observar nosotros cuál era de mayor trascendencia y mayor relevancia para que se invocara la más importante, ¿sí? Y entonces se debe ordenar cuál sustraería las otras. Séptimo, si postula violación del debido proceso, pues resulta imprescindible identificar con plena nitidez la irregularidad que sustancialmente lo ha alterado de manera rotunda. Octavo, si lo denunciado por el casacionista es la violación del derecho de defensa, en su escrito debe determinar la actuación concreta que la ha vulnerado, la normatividad exactamente infligida y su específica incidencia en el fallo. Noveno, separar los reproches cuando se trata de pluralidad de infracciones. Décimo, como regla general se pide fallo estimatorio de anulación, ¿sí? Y 11, se pide fallo estimatorio de sustitución cuando la nulidad afecta exclusivamente la sentencia de segunda instancia. Es decir, cuando es en la sentencia donde se anota eso, pues lo que se pide es un fallo de sustitución. No hay necesidad de retrotraer el proceso a dónde. El fallo con la sustitución de la sentencia de segunda instancia se siente completo, ¿sí? Dicha irregularidad. Entonces, bien, hemos llegado una vez más a un final de esta causal segunda. Espero que les haya aclarado, les haya quedado claro, espero que haya sido oportuna los apuntes jurisprudenciales,
los ejemplos. Todo este material que se compone en estas exposiciones se encuentran en mi libro de La casación en materia penal, una técnica normalizada al alcance de todos, las cuales al finalizar este video se encuentran los datos para quienes quieran adquirir, se encuentran en las librerías de Profitécnica, en la librería del Grupo Ibáñez, se encuentra en la librería Panamericana, en la librería Nacional. Entonces, muchas gracias y hasta una próxima ocasión.